unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. El estudio de los movimientos sociales en México recibió un asombroso impulso desde los años 70, urgido por la necesidad de atender un fenómeno emergente y que comenzó a convertirse en un elemento significativo de la realidad nacional. La conceptualización de los movimientos sociales en México no se ha desarrollado ajena a la realidad que se pretende manifestar, ya que la realidad social mexicana estuvo marcada durante los últimos años por la organización corporativa de los principales contingentes sociales. En el transcurrir histórico de los movimientos sociales cambian sus rasgos, ya que se puede decir que lo habitual es que en su fase constitutiva y ascendente, todos los movimientos tienden a presentarse con los rasgos de identidad, autonomía y globalidad. A lo largo del siglo XX, muchos movimientos sociales lograron transformar leyes y estados. Los movimientos sociales tienden a vincularse en el imaginario colectivo con movimientos de izquierdas, pero no es necesariamente así. Un movimiento social nace ante la necesidad de cambiar una realidad social que es sentida como injusta y opresiva. Un movimiento social es un actor colectivo movilizador que, con cierta continuidad y sobre las bases de una alta integración simbólica y una escasa especificación de su papel, persigue una meta consistente a llevar a cabo, evitar o anular cambios sociales fundamentales, utilizando para ello formas organizativas y de acciones variables. Los movimientos sociales, como estructuras de cambio social, surgen a la par de las crisis sociales y generalmente son apoyados por organizaciones de izquierda y del socialismo. Surgen como modos de organización de colectivos, fundamentalmente marginales, que luchan dentro de un campo político más o menos concreto. El objetivo de los movimientos sociales es transformar la sociedad y cuestionar el estatus del poder político en vigencia. Por esta razón, son vistos como una amenaza y un levantamiento. Huelga de Cananea y Río Blanco. Huelga de Cananea. Fue una huelga laboral en el mineral cobre en Sonora contra una empresa extranjera. Los trabajadores demandaban a la empresa trabajadores que fueran mexicanos, un trato y salario equitativo, jornadas de trabajo más justas y mejores condiciones de trabajo. Huelga de Río Blanco. Trabajadores de las fábricas textiles de Río Blanco se declararon en huelga por las malas condiciones de trabajo a que eran sometidos, entre las que se encontraban jornadas continuas de 14 horas, salarios sometidos a multas y control sobre las actividades que realizaban los trabajadores. Revolución Mexicana 1910. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente autócrata Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos sociales, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Con el tiempo se transformó en una guerra civil. Suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Movimiento Cristero 1926. La Guerra Cristera en México fue un conflicto armado que se prolongó desde 1926 a 1928 entre el gobierno de Plutarco Elías Calles. Milicias de laicos, sacerdotes y religiosos católicos se resistían a la aplicación de legislación y políticas públicas, estas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia Católica. 1953. Movimientos feministas logran el derecho a la ciudadanía de las mujeres. Un grupo de mujeres organizadas emprendían una larga y extenuante lucha por el reconocimiento de su ciudadanía. No es hasta 1953 cuando las organizaciones feministas logran el derecho al voto y a la igualdad de derechos constitucionales. México fue uno de los países que más tardó en reconocer este derecho. Movimiento ferrocarrilero. El movimiento ferrocarrilero fue primero por mejoras salariales e inmediatamente después por la democracia sindical. Se inició el 2 de mayo de 1958 con la formación de la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios y se consolidó con la proclamación del Plan Sureste el 12 de junio y el estallido de paros a partir del 26 de ese mes. Movimiento magisterial.
El movimiento magisterial en 1958 fue una serie de huelgas y un movimiento social en el que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas, con el fin de pedir mejoras salariales. Fue reprimido por el gobierno mexicano, por lo que la respuesta de las autoridades no se hizo esperar, habiendo varios muertos y decenas de heridos. Movimiento médico. El movimiento médico comenzó en noviembre de 1964, cuando los residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre del Iste reclamaron el pago de aguinaldos atrasados y en donde 206 de ellos fueron despedidos. En respuesta a los despidos se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos. El movimiento estudiantil de 1968 protestaron en contra de la mala calidad de educación y lucharon contra el abuso de poder. El 1 de enero de 1994 en Chiapas surge el movimiento zapatista, conocido como el ZLN. Cuando un grupo armado tomó varias cabeceras municipales de Chiapas, los zapatistas emiten la Declaración de la Selva Lacandona, en la que se declaran en guerra y piden trabajo, tierra, salud, educación y más derechos básicos. San Salvador Atenco. Un grupo de personas se organizó en un frente llamado Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, que se manifestaron en contra del decreto de expropiación de los títulos de propiedad de más de 4.000 familias, cuyas tierras además serían compradas a precios muy bajos. En su mayoría se encontraban en San Salvador Atenco. El 8 de julio, en una manifestación que intentaba llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, les bloquearon el paso y se registró un enfrentamiento del que resultaron varios heridos y muertos. Se detuvo a los líderes del movimiento y los ejidatarios en respuesta detuvieron a unos funcionarios públicos. Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Durante mayo del 2006, un grupo de maestros entregaron un pliego petitorio al gobernador estatal, Ulises Ruiz. Días más tarde, al no ver respuesta, comenzaron un plantón en el centro histórico de Oaxaca, a lo que siguieron varias megamarchas contra Ulises Ruiz. El 14 de junio se intentó desalojar el plantón, pero fracasaron. Por estas acciones se destituye al secretario de Gobierno y al director general de Seguridad Pública. La organización se intensificó. Al grupo de maestros se le suman varias organizaciones civiles que juntos conforman la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Movimiento por un gobierno legítimo. Para las elecciones del 2006, provocaron descontento social ante la afirmación por parte de los simpatizantes del PRD de un fraude electoral, que dio inicio al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó numerosas marchas y emprendió una campaña que solicitaba un segundo conteo de todos los votos. Sindicato Mexicano de Electricistas, SME. A luz y fuerza del centro le prohibieron generar electricidad y el 11 de octubre del 2009 se dejó al servicio de la CFE. Se debió a que los trabajadores los culpaban por ineficientes y de los problemas financieros, de tener salarios muy altos y contratos colectivos extranjeros. El sindicato demostró que los trabajadores tenían un sueldo de 6,000 pesos y que los puestos de funcionarios y de confianza recibían pensiones de 150,000 pesos y jubilaciones en pocos años. El 7 de noviembre solicitaron un amparo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se convocaron a marchas a nivel nacional por no recibir respuesta. Movimiento por la Paz. En el año del 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad comenzó a tomar forma a partir del 26 de abril del 2011, cuando el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo Juan Francisco, fue asesinado por personas vinculadas a la delincuencia organizada. Hizo un llamado a los mexicanos a manifestarse en contra de la violencia que partió de Cuernavaca al Zócalo, con el propósito de manifestar los agravios que la violencia ha generado en la sociedad mexicana. La movilización recibió la adhesión de varias organizaciones de derechos humanos y ciudadanos independientes de todo el país. Los movimientos sociales y la búsqueda del bienestar social. Desde la aparición de los movimientos sociales en México, han tenido un fundamento: buscar y favorecer las condiciones de vida de los ciudadanos. Los colectivos se unen para generar una sola voz y exigir a los gobiernos el optimizar el desarrollo humano de los individuos. Seguridad pública, empleo, salud, alimentación, equidad de género, respeto a la diversidad de razas, justicia social, medio ambiente, en fin, una variedad de temas que se han convertido en problemática. Actualmente, los movimientos sociales se consideran como un ejercicio de democracia, porque a través de los colectivos abren un discurso donde el poder del pueblo se hace presente. Lo que los mexicanos queremos es progresar en paz,
Yo te compro con empleo y no con deudas, con inversiones y no con crisis económicas. Por eso voy a ser el presidente del empleo. Es inminente que exista una relación entre el bienestar social y los movimientos sociales, debido a que los movimientos surgen a partir de que las condiciones de vida, el desarrollo económico, político y social son escasas o nulas. Pueden ahora, compatriotas, decir a sus hijos que el mundo que les tocará vivir no será fácil, pero sí será mejor, porque ya no cargarán con el peso del endeudamiento excesivo. Háblenles del gran país que tenemos. Además, se busca generar condiciones para que las futuras generaciones de ciudadanos mexicanos puedan tener una esperanza de vida o una calidad de vida que les permita satisfacer sus necesidades básicas. Asimismo, compromete al Estado a seguir trabajando para asegurar un bienestar para todos. ¿Es una respuesta a los movimientos sociales ante la búsqueda del bienestar social? ¿Realmente en México han funcionado los movimientos sociales? A pesar de que en la historia del México moderno los gobiernos han sido opresores de los movimientos, con acciones violentas, han funcionado para generar una conciencia en los individuos de que como ciudadanos tenemos la obligación de exigir a nuestras autoridades generar condiciones para obtener una mejor calidad de vida como individuos y un mejor desarrollo económico y social. Así abrimos la posibilidad de hablar de bienestar social en México. Oferta y demanda, que no te suene raro, inscríbete a la tanta, no es conveniente el paro. Si llegas a los 30 sin referencias crediticias, amigo, toma en cuenta que no es para gritar al precios, es para que pienses qué has hecho con tu vida, porque desear no puede ser para esta sociedad podrida. Indispensable requisito, una visa Mastercard para poder comprobar que has sido un buen chico. Defiende tu guardadito, no te dejes embaucar, puertas de par en par son el negocio del menos rico. Autobanderados, benefactores, enfocados en crear deudores. Así pasa en lo micro y en lo macro. Yo por lo pronto me escupo sobre su sistema sacro, que soy consciente que no por mucho tiempo, si llego a constituir dos o tres